Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su canal El Charro en Vivo. Yo soy Pepe Ramírez y el día de hoy les traigo una noticia que tiene furiosos a los consejeros del INE y a todos los personajes de la oposición. Y es que tal parece que iniciaron la semana con el pie izquierdo y acaban de recibir dos terribles noticias en beneficio de las y los mexicanos. En primera instancia, la Secretaría de Hacienda le negó al INE otorgarle más recursos para realizar la revocación de mandato, obligando prácticamente a estos consejeros a abrocharse el cinturón y a aplicar la austeridad republicana para realizar la consulta de acuerdo a lo establece la Constitución y las leyes reglamentarias. Obviamente esto no le gustó a Lencho Córdoba y Ciro Murayama, que ya están despotricando en los medios de comunicación y en las redes sociales, pero lo que nadie esperaba fue el revés que acaba de recibir el PRI, el PAN y el PRD, y es que provino de nada más y nada menos que de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y es que rechazaron los ministros cambiar la pregunta para la revocación de mandato, noticia que está dando mucho de qué hablar, y es que al final representa un triunfo para el presidente Andrés Manuel López Obrador y para la Cuarta Transformación. Y aquí es donde nos damos cuenta de qué lado masca la iguana, y es que por un lado el PRI, el PAN, el PRD y estos consejeros del INE están tratando de bloquear la participación ciudadana, mientras que el presidente Andrés Manuel está buscando que las y los mexicanos tengamos en nuestras manos el futuro de México, y esto obviamente se queda en la lista para tenerlo en cuenta rumbo al 2024. Pero ¿qué es lo que está pasando? Y obviamente ¿qué dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador y esta oposición que están pegando el grito en el cielo? Pues te invito a que te quedes aquí conmigo para averiguarlo. Pero antes de pasar a la noticia, si a ti te gusta estar informado, te invito a que te suscribas a este canal y le des clic a la campanita. Y ahora sí, pasemos a la información. Y es que familia, esta noticia tiene furiosos a los consejeros del INE y a los de la oposición, porque no se salieron con la suya y se toparon con pared. En primera instancia, la Secretaría de Hacienda le negó otorgarle recursos adicionales al INE para la revocación de mandato, una noticia que beneficia a todas y a todos los mexicanos. Y es que la Cuarta Transformación, el gobierno del presidente Andrés Manuel, está buscando que el INE se abroche el cinturón para que tenga recursos para realizar la revocación de acuerdo a lo establece la Constitución y las leyes reglamentarias. Sin embargo, esos personajes como Lencho Córdoba y Ciro Murayama quieren mantener sus privilegios, y es aquí donde inició la pugna. Como ya había anticipado el gobierno federal, la Secretaría de Hacienda negó al INE los 1,730 millones de pesos que solicitó de ampliación a su presupuesto para la revocación de mandato, informó Edmundo Jacobo Molina, secretario ejecutivo, durante la sesión del Consejo General de esta tarde. En un documento de 14 páginas, la dependencia encabezada por Rogelio Ramírez de la O también justificó que los ahorros presupuestarios se han destinado a la atención de la pandemia contra este bicho que no ha terminado, y los esfuerzos del ejercicio fiscal 2022 son para hacerle frente a la necesidad en la materia y adquisición de vacunas. Y es que hay que ser claros familia, los recursos ya fueron destinados, y es por ello que cuando se realiza el presupuesto de egresos por parte de la Cámara de Diputados, se establece a dónde se van a ir los recursos de las y los mexicanos, todos los impuestos que pagamos y obviamente también las retribuciones, pues se van encaminadas en realmente beneficiar a las y los mexicanos. Esto lo anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, pues el INE, que quiere tener sus lujos, que quiere tener un presupuesto millonario, pues no entiende la transformación que estamos viviendo en nuestro país, y por ello pues felicitamos, así lo voy a decir, aunque muchos se enojen, a la Secretaría de Hacienda, que se montó en su macho y no le otorgará un peso extra al Instituto Nacional Electoral. Como les decía, pues estos consejeros salieron a despotricar en los medios de comunicación. Por ejemplo, Ciro Murayama, pues luego en sus redes sociales empezó a decir que la carta, el oficio que mandó la Secretaría de Hacienda tenía errores de ortografía. Nomás para que ustedes se den cuenta, pues cómo estos personajes se fijan en
pequeñeces que nada tiene que ver con realmente el bienestar de los mexicanos, siempre tratando de denostar al gobierno de la Cuarta Transformación, siempre tratando de golpetear y engañar a las y los mexicanos. Carla Humphrey, la esposa de Santiago Nieto, el ex titular de la UIF, pues también despotricó en contra de esta decisión de Hacienda y también pues obviamente se quejó de que presuntamente no se les dio un trato digno en la respuesta. Y es que ya fuera de formalismos, solamente la Secretaría de Hacienda les dijo ni más paloma, sí les dio ahí alguna explicación, el por qué no se les podía otorgar dinero, pero lo fundamental, lo principal es no hay lana, se les acabó el recurso. Escuchemos a la esposa de Santiago Nieto. De hoy. Recibimos el oficio apenas a las 16:33 horas, es decir, ya una vez iniciada esta sesión de Consejo General. Me parece que este no es en primer lugar un trato digno para un órgano constitucional autónomo. En segundo lugar, me parece que salvo que lo leamos y pueda leerlo con más calma, hay dos afirmaciones que me llaman la atención de este oficio. Se señala en la página 12 que a la presente fecha, por ser el inicio del ejercicio fiscal, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no cuenta con reintegros de recursos de los ejecutores de gasto derivados de ahorros, economías o subejercicios, y en el caso de generarse, como se mencionó en incisos anteriores, serán destinados a la atención de la pandemia. Me parece que este instituto nunca sugirió ni señaló que para esta fecha tendríamos que tener ya los recursos para poder operar y seguir organizando la revocación de mandato, sino que teníamos que tener una respuesta de cuánto sería en su caso el monto de recursos con el que podíamos contar. El párrafo D o el inciso D también señala, por lo que hace a la generación de ingresos excedentes, además de que no se cuenta con ellos, me parece que es evidente, estamos al 31 de enero, está empezando el ejercicio fiscal y me parece bueno que es claro que en este momento no se pueden contar con estos excedentes. Y el inciso F, que viene incluso en negrillas y que habla de la colaboración de otras dependencias del Estado mexicano, pues no señala bien a bien cuáles son estas instancias, cómo participarán, cómo ello hará que se reduzcan los costos necesarios para llevar a cabo la revocación de mandato. En este momento no hemos recibido tampoco respuesta de la Comisión Federal de Electricidad ni del Instituto Mexicano. Pues ahí está, familia, lo que dice Carla Humphrey, diciendo que ninguna dependencia de gobierno les ha dado respuesta. Y es que hay que ser claros, ellos demostraron ser parciales y no defender realmente la democracia. También en el costal voy a poner a Carla Humphrey, que pues simplemente se ha hecho omisa y no sabemos, estoy seguro que investigando y indagando vamos a saber cómo llegó a este Instituto Nacional Electoral. Y ojo aquí, podemos encontrar cualquier cosa, y principalmente pues también ella, que es muy cercana a Santiago Nieto, que fue un miembro de la 4T, pues debería aplicar la austeridad republicana. Ya nos demostró que no le interesa tampoco a Santiago Nieto, pero pues mínimo que tengan decencia. Y en este caso, pues qué bueno que no se les va a otorgar dinero, que se abrochen el cinturón como todo el gobierno federal, que busquen encontrar o sacar recursos, que dejen sus privilegios, sus gastos gastos de fuerza mayor, o no me acuerdo, gastos médicos mayores, algo así, que tienen un seguro privado, porque ellos no van a ninguna institución de gobierno, sino que se atienden en los mejores hospitales, y todo a costa del erario público. Esta noticia se suma a lo que sucedió el día de hoy, y es que familia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación le acaba de dar palo al PRI, al PAN y al PRD, noticia que está dando mucho de qué hablar. El titular de la Segov, Adán Augusto, ya se había pronunciado acerca de la oposición de estos personajes que no cumplen acuerdos, que siempre tratan de apuñalar por la espalda cuando se ve la buena fe de la Cuarta Transformación. Y es que recordemos que el presidente Andrés Manuel y el gobierno de México tuvieron la disposición
de iniciar pláticas con el Partido Acción Nacional. Sin embargo, a esos personajes les vale 3 cacahuates lo que puedan platicar. Es algo que siempre también ha caracterizado a la derecha y en este caso a estos partidos de oposición, que un día te dicen sí y cuando menos te lo esperas te dan por la espalda, como sucedió en este caso. Y es que ya se había llegado a un acuerdo sobre la pregunta que se estaría utilizando para la revocación de mandato. Sin embargo, el Partido Acción Nacional y estos partidos que conforman Va por México decidieron iniciar una acción de inconstitucionalidad en contra de esta pregunta. Escuchemos qué fue lo que dijo Adán Augusto, secretario de Gobernación, acerca de la oposición. Que no perdamos el tiempo en estériles batallas al interior. Eso no vale la pena. Creo que hay que regresar al territorio. A nosotros nos gustaría ver, sí, desde luego, en el debate en la Cámara, en las cámaras a nuestros legisladores, pero hoy reflexionemos si es tiempo de estar cerca de los ciudadanos, cerca de la gente. Si no somos capaces de mantenernos unidos, de dialogar, de respetarnos entre nosotros, pues no vamos a ser capaces de construir acuerdos con la oposición que nos permitan tener la mayoría constitucional que estas reformas requieren. Ahora le platicaba a Ricardo, por ejemplo, como anécdota, le digo, pues hay que tener cuidado con los acuerdos con los opositores porque aparentemente los podemos construir, pero ellos terminan no cumpliendo. Y le ponía como ejemplo la ley de revocación de mandato. Yo recuerdo que la pregunta original no era tal y como fue aprobada en la Cámara. Y voy a cometer una infidencia, pero así fue. Una madrugada, cuando se iba a votar, Ricardo me llamó y me dice, oye, pues está muy difícil que transite la pregunta así, pero hay una posibilidad que se modifique y que entonces pueda transitar. Y yo le decía a Ricardo, pero pues si tenemos la mayoría ya somete la votación, y me dice, mira, la podríamos sacar así, pero si revisamos el contenido de la pregunta, podemos construir un acuerdo político y si esto se da, pues pasaría porque se le dé la vuelta a la página y ya no haya judicialización. Pues ahí está, familia, lo que dijo Adán Augusto, y vean lo que sucedió. El PAN Va por México impugna ante la Secretaría de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la pregunta de revocación de mandato, aquí rompiendo los acuerdos que presuntamente Ricardo Anaya, Ricardo Monreal había logrado en el Senado de la República, y demostrado la mala fe esta oposición mañosa, esta oposición fantoche. También ahí muy verde se vio Ricardo Monreal abriéndole la puerta a la oposición, porque al final lo apuñalaron por la espalda. Pues ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó cambiar la pregunta para la revocación de mandato, y esto, familia, obviamente está dando mucho de qué hablar, porque ya se quedó así la pregunta. Y aquí el intento del ministro que estaba presentando en este caso el proyecto, Mario Pardo Rebolledo, pues se quedó simplemente con la cola entre las patas, y ya se queda así la pregunta. Ya no hay excusas, ya se tiene todo listo para realizar la revocación de mandato. La Suprema Corte rechazó hoy la posibilidad de hacer cambios en la pregunta para el proceso de revocación de mandato.
El proyecto del ministro Mario Pardo Rebolledo, que planteaba eliminar cualquier referencia en términos ratificación en esta consulta, no obtuvo el apoyo de una mayoría calificada de cuando menos 8 ministros para ser aprobada. En contra del proyecto se manifestaron los ministros Loretta Ortiz, Jazmín Esquivel, Arturo Saldívar y Juan Luis González Alcántara. El ministro Saldívar argumentó, entre otros puntos, que el proceso de revocación de mandato comenzó desde octubre del año pasado con la recolección de firmas para apoyar la solicitud y que no podría cambiar la pregunta a mitad del camino. Y es completamente cierto. Obviamente la oposición pues está enchiladísima, quiere ver pescuezos corriendo de sangre, quieren que corten cabezas. Esto es lo que busca la oposición. Sin embargo, se van a quedar con las ganas. Y como lo dijimos, pues aquí están los ministros que aprobaron, que se opusieron al cambio de la pregunta: Juan Luis González Alcántara, Jazmín Esquivel Moza, Loretta Ortiz Half, Arturo Saldívar Lelo de la Rea, y aquí tenemos también a los que querían cambiar la pregunta de revocación de mandato. Obviamente pues la oposición está ya enchiladísima, quiere pleito, pero aquí lo importante que debemos de señalar es que hoy más que nunca se debe de buscar la democracia en México, que los mexicanos tengamos mayor participación y realmente se escuche nuestra voz. Aquí tenemos un mensaje que lanzó Javier Lozano, este personaje, el gusanín, así le vamos a decir, y es que están sentenciando prácticamente a la ministra Loretta Ortiz Half, que acaba de ser nombrada como ministra de la Suprema Corte de Justicia por que estuvo en la terna que lanzó el presidente Andrés Manuel López Obrador y que es muy cercana a la Cuarta Transformación. Llegó a ser diputada por Morena y formó parte de la 4T, y ahora pues obviamente quieren tronar a la ministra por esta decisión que tomó, que realmente fortalece al pueblo. Y es que a pesar de lo que digan, lo que debemos de buscar es la democracia, es que el pueblo se escuche la voz del pueblo, y en este caso meternos en una discusión por una simple pregunta, la verdad es perder de vista el balón. Y hoy más que nunca debemos fortalecer la democracia, a pesar de que el mismo Lencho Córdoba y los partidos de oposición traten de hacer lo contrario. Y bueno, eso será prácticamente todo de mi parte. Si a ti te gustó este video, te invito a que te suscribas y le des click a la campanita. Yo soy Pepe Ramírez y nos vemos hasta la próxima.